Metálica. ¿Te quedaba alguna duda? Acá estamos con el señor Jason Newsted de Metallica, por primera vez Metallica en el piso de la Rock&Pop. Un placer. Por segunda vez oficial, al menos Jason, en la Argentina. Recién estamos charlando bastante fuera del aire sobre música, obviamente. Iron Maiden era uno de los temas por el Monsters of Rock. Te estuve revisando tu valijita, tu neceser de compacts y traje especialmente cosas. Hoy... Estuviste guachito, trajiste cosas más que interesantes. Unas cuantas cosas viejas, nuevas, pero heavy, para que Jason elija a ver qué es lo que va a tener ganas de escuchar hoy mientras hacemos esta entrevista. No tenemos nada nuevo de Metallica para pasar, salvo el minutito de canciones que estuvimos presentando ayer. Nada más que eso es del Garage Inc., el CD doble que está saliendo. Así que le damos la bienvenida a Jason. Jason, it's really fucking good to have you here in Argentina. Hey man, don't say that. It's a fucking Great to be here, man. Dice que I también love Argentina. Está muy contento de It estar feels en good in here Argentina. too. Good vibration, man. Dice que se siente bien, que hay buenas vibraciones y recién le preguntamos dónde está el resto de Metallica. Tienen 10 días para repartirse y recorrer todo el planeta. Wow. Él fue el primero en elegir el lugar y eligió Sudamérica. Nos decía fuera del aire. Así que, ¿por qué habrá elegido eso? ¿Por qué eligió Sudamérica para venir? Jason, you just told us that you picked South America to do the promo shit, so why is that? I've grown closer and closer to people here, and the vibe of everybody, the attitude, how everybody is so good at having a good time together. That kind of feeling, I love it, man. So I got to pick first on this thing. I chose to come here. Kirk and Lars are somewhere in Europe. James is somewhere in America killing helpless animals with high-powered rifles. And I'm just glad I'm here, man. I'm in the right place. That's all I know. Dice Jason que últimamente está como generando una onda particular con la gente de Sudamérica, que nota que la gente está como muy unida, que tiene una muy buena onda en particular y que se siente muy contento. Dice que Kirk y Lars están en algún lugar de Europa. James está matando bichitos, animales indefensos con sus rifles en América, Estados Unidos. Y le gusta mucho la casa. Y hace poco estuvo en Brasil, así que le voy a preguntar si eso tuvo que ver como para recuperar un poquito el espíritu sudamericano, ya que hace muchos años que no viene Metallica a la Argentina. Okay. You've been in Brazil playing with Sepultura some time ago. In August, yeah. Yeah, in August. And that's something to do with you wanting to come here to South America, because Yes. the last time you've been here, at least officially, it was in '92. I think that my love for South America and that thing definitely stems from my love for Sepultura. From being here, coming to play, just like going to play in any place, you see the city, you see the tourist things and that, and you see the hotel and you see the show. With Sepultura, I got to see the backyard of Brazil. I got to see the real people. Then I started falling in love with the place. So, there you go, man. Dice que tiene mucho que ver Sepultura con estas ganas que tenía él de venir a Sudamérica, porque en general cuando viaja es una cuestión como más turística, solo ven los hoteles, solo ven los lugares en los que tocan. En cambio con Sepultura, esta vez en agosto tuvo la oportunidad de ver la parte de atrás de Brasil y conocer un poquitito más Brasil y Sudamérica, entonces eso provocó que tuviera más ganas de venir a Sudamérica esta vez. Y otra de las cosas que notamos recién nosotros es que primero está muy pero muy contento, con muchas ganas, muchas pilas. Se ve súper pila. Más allá de estar trabajando, y además se volvió loco con Slayer. Apenas llegó, fue la canción que pusimos y estamos charlando y él no podía creer que Slayer no cierra acá y que Iron Maiden acá en la Argentina sea más grande que Slayer. Sí. En el resto del mundo no es ya así. You know, Jason, I took notice of you going crazy with Slayers when you just arrived. Yeah. And that means that you are still on the heavy shit, you know what I mean? There's a few bands certainly that deserve all kinds of crazy. You know, and Slayer is one of them. They've been together for, 15 years or more, playing this. They're still so true to their art, and I get that's great respect from me. You know, the guitar solos haven't changed. They haven't really accomplished anything as musicians, like as far as those kind of things, but as far as their energy and their out-and-out aggression, the intensity of the live show, that kind of thing, nobody can touch Slayer in that, and so that gets my respect. There's still some good heavy bands out there, you know. Dice que hay unas pocas bandas que merecen el respeto que Slayer merece, que son como bastante locos, que hace 15 años hacen lo mismo, que son muy fieles a su sonido, que los solos de guitarra son igual que los que hacían al principio, dos o tres cosas que aprendieron aquella vez y siguen repitiéndolo, pero que no hay muchas bandas que se puedan equiparar a Slayer con la intensidad y la energía que tienen en vivo. Y dice, todavía quedan un par de grupitos buenos, heavies, dando vueltas por ahí. Él decía que esta vez tuvo la oportunidad de elegir primero y prefirió venir a Sudamérica. Le voy a preguntar si no está tan acostumbrado a elegir primero, cómo se deciden esas cosas, si sortean, si se pelean, si
una vez cada uno. Jason, you told us that you got to pick first on where were you going to come, and you decided to come here to South America. How do you guys do that? I mean, who goes first? Do you go first now, and then it'll be Kirk's turn, yes. then it'll be Jane's turn? Yes, exactly. Una vez cada uno, dice que sí. Ah, ¿sí? Cada vez le toca a uno distinto elegir qué van a hacer. En este caso fue a ver a dónde vamos a hacer la... And Lars came to me, and he knew that I had a lot of fun with Sepultura in that last, just a few months ago, right, being down here. I told them how much fun we had. And when this all came around, he kind of took me, by himself, and he says, you got a chance to go to South America again if you want to. And I said, of course, big smile, I said, of course. And he said, well, because Kirk and I want to go to Europe anyway. So it's like, it's a thing that works out for everybody. It's cool. It's a good thing. Dice que sí, que bueno, que elige una vez cada uno y que Lars en este caso sabía lo que él había pasado con Sepultura hace un tiempito, en agosto, cuando estuvo tocando, y que lo agarró una parte y le dijo, mira, es una oportunidad, si querés ir a Sudamérica está todo bien. Y que Jason dijo, sí, voy. Ah, bueno, igual de todas maneras Kirk y yo queríamos ir a Europa. Así que, dice, en cierta manera se manejan las cosas como para que cada uno vaya al lugar que más ganas tiene de ir. Y James se quedó en Estados Unidos y se me hace que es el más americano. Sí, ¿no? Este amor últimamente que tiene, por lo menos últimamente trascendió, que tiene por la música country, por ejemplo, por esa cosa por ahí sureña, más que country, de Leonard Skinner, como uno de los temas que está en el disco nuevo de los covers. So, I was thinking, such as you mentioned that Kirk and Lars wanted to go to Europe. Yeah. You are here in South America, and James is still in America, and for me it's like he's the most American guy in the band. I mean, he's into this southern thing, he is, man. The boots, the hats. He's red, white, and blue. Skinner thing. Red, white, and blue, baby. Dice que es azul, blanco y amarillo, como la bandera de los Estados Unidos. White. Pero más que nada blanco. He's good, man. Good, strong, honest person. Dice que es una gran persona. Real people, man. Honesta, verdadera, sincera. Esta oportunidad en que vino con los Sepultura aquí a Brasil como invitado y demás, fue también un poquitito como para decir, a ver cómo estamos hoy en Sudamérica, Metallica. He wants to know if the opportunity that you had to play with Sepultura last August was in some way to check out what was going on with Metallica in South America. Has nothing to do with anything of Metallica. Completely my own love, my own passion, and another dream for me to be able to play with another one of my favorite bands. I get to live a dream with Metallica, and getting to play with Sepultura, who's my favorite bands. It's like another one, 2 dreams in one lifetime, So that it really, those guys. As far as I went with Metallica, here's what happened. I go, James, I'm going to go play with Sepultura. He goes, have a good time. I go, Lars, I'm going to go play with Sepultura. Have a good time. Kirk, I'm going to go play with Sepultura. Whatever. So it had nothing to do with Metallica at all. Dice que no tuvo absolutamente nada que ver con Metallica, que realmente estaba su corazón en esto de venir a tocar con Sepultura, que es una de sus bandas favoritas, que 2 sueños se le hicieron realidad en la vida, al menos 2 que mencionó. Uno fue tocar y vivirla con Metallica, una de sus bandas favoritas de todos los tiempos desde que estaba él en Flotsam and Jetsam. Y la otra fue tocar esta vez con Sepultura. Y como para dejar claro que nada tuvo que ver con Metallica, dice que lo agarró a James y le dijo, James, me voy a tocar con Sepultura Brasil. Que tenga suerte. Que la pase bien. Lars, me voy a tocar con Sepultura Brasil. Que tenga suerte. Kirk, me voy a tocar con Sepultura Brasil. Lo que quieras. Ni bola. Así que eso comprueba que no tenía nada que ver con Metallica la visita de Jason a Brasil en agosto pasado. Le voy a preguntar si siempre es así. Acá no lo pueden ver, es una pena, pero está tocando. Está marcando todo el tiempo. A morir. Infectious, man. Infectious. Este ritmo es infeccioso. ¿Es The Weight? Which song is that? The Weight? The Weight, no. No, it's a Crash Course in Brain Surgery. Este es del Garage But Days. listen to the tone, man. Like 6 days we recorded that thing, the whole thing. The whole thing? And I was still playing on Cliff Burton's bass and his bass rig. And this recordings was Cliff's stuff. So I was like, Dice que, bueno, estaba cantando el Crash Course in Brain Surgery, que es uno de los temas que está en el Garage Days Revisit de 1987, y que este disco completo, el Garage Days, el primero original, lo hicieron en 6 días nada más, y que Jason grabó con los equipos de Cliff Burton.
él entró a la banda poquito tiempo después, ¿no? de la muerte de Cliff, y era el bajo y el equipo de Cliff Burton, y tuvieron muy poco tiempo, y además me imagino yo, same bass, same amps, same rig. Like when I came into audition for Metallica, I played on Cliff's stuff. And when I go to record the first Garage Days, I play on Cliff's equipment. dice que era el mismo bajo, el It's like, mismo... like Superman. Leomet 2000. Terminator, like that. Hasta la vista. Dice que utilizó el mismo bajo, el mismo equipo, el mismo cabezal que Cliff Burton cuando audicionó para Metallica, también utilizó ese equipamiento, y que cuando grabaron en el Garage Days tenía como una onda particular, y dice que era como armas, ¿no? Como lo Terminator hizo un ruido como de cargar el arma y ahí estaba listo para tocar. Y ya que mencionó lo de la audición, muchos años pasaron, pero bueno, viene al caso. Yo no sabía, por ejemplo, que había utilizado el equipo de Cliff Burton. Yo tampoco. Pero que cuente rápido qué fue lo que tuvo que hacer en la audición de Metallica, por lo menos la primera vez, porque seguro que lo habrán chequeado un par de veces. Just to... La disfruta tanto. Está haciendo los cuernitos y gritando como un loco. That's fucking heavy metal right there, dude. Which song is that? That's Loverman from Nick Cave. Nick Cave on the Bad Seeds. Este es uno de los nuevos. Loverman. And here with the Misfits. Old school. Old school. That's Fine right. Fruits. That's right. Leomet 2000. Estaba diciendo que es real heavy metal eso del Loverman, el de Nick Cave and the Bad Seeds. Y bueno, lo que yo le quería preguntar era justamente eso que dije recién. I think like the translations, the interpretations that Metallica put on all these different musicians, artists that we chose for this record. It's Metallica right away. Like we made our own arrangement and our own sounds. We picked our own tones and stuff like that. So each song, no matter if it's Bob Seger or Nick Cave or obvious Discharge or Black Sabbath, it's still like like that right there, Merciful Fate. Merciful Fate. We just have 60 fucking seconds of it. Está enloquecido, dice que todas estas canciones que están grabadas nuevas ahora tienen el sonido de Metallica, no importa si es Bob Seger, si es Merciful Fate, si es Discharge, tiene esa cosa heavy shit, como dice él. Sigue siendo heavy y sigue teniendo el sonido particular de Metallica. Luego la pregunta está con respecto a Cliff Burton. Le decimos que elija una canción y después nos vamos a charlar directamente del disquito nuevo. This is just to let us know, You've mentioned that you did the Garage Days with Cliff equipment and you auditioned for Metallica with Cliff's equipment. Just, I'd like you to tell me, what did you do on that first day of the first audition with Metallica? What did they ask you for? I had talked to Lars a couple days before, 2 days before, and he told me to bring 4 songs. I think it was Bells, Sanitarium, Master, and Whiplash or something. No, he told me to know these songs because they covered pretty much the spectrum of what Metallica played. Then it's soft, fast, slow, heavy, whatever. So I learned those songs, and then I got their set list from the show that they played in Arizona, 2 months earlier. Exactly the set list. So I learned those songs he told me and the rest of their set list. And then I had some Flotsam and Jetsam stationery, like paper with the Flotsam on the top. And it wrote down their set list, and I said, these are the songs I know. And he goes, hey man, that's our set list. And I go, really? That was about it right there. So first day, I told them I could play, like right now I'm ready to go play. Your show. Dice que Lars, 2 días antes de la primera audición, le pidió que se aprendiera 4 canciones, que fueron From Whom the Bell Tolls, Welcome Home Sanitarium, Master of Puppets y Whiplash, que esas las eligió Lars porque cubrían un poco todo el espectro de Metallica, bien heavy, lento, pesado, viejo, nuevo, y que él se consiguió un setlist de un show que había hecho la banda 2 meses antes en Arizona, y se aprendió el setlist completo. Que lo tapó con unas cosas de Flotsam and Jetsam, la banda que él tenía antes, y cuando llegó el día de la audición... Up on top right there. That's how I used to send letters out, for when trying to promo package, demo tapes, same paper, Dice que lo puso en un paquete, en un papel que habitualmente se utiliza para demos y para promos, se llena y decía Flotsam and Jetsam, lo rompió y mostró, le dijo, esto es lo que yo puedo hacer. Y Lars le dijo, ¿en serio? Y él quiso demostrar con eso que estaba listo para salir a tocar. Se sabía todo el setlist. Se macheteó. No solo las 4 canciones. Perfecto. Le pedimos que elija una canción y seguimos con Jason Newsted de Metallica en la Argentina. So, you'd like to pick a song from the CDs that we have in here? Se fue derecho a Sepultura. Right to Sepultura. Which one? Either track 2 or...
Shit. I'll go 2 or 4. I don't care, man. 2 or 4? 2 or 4, either one. Acá tenemos unos cuantos discos. Eligió directamente It's all heavy metal. el último disco de Sepultura, Against. Dijo el 2 o el 4. Estamos con Jason Newsted de Metallica promocionando La música, la Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult. Lo quiso decir en castellano. No. Estamos con Jason Newsted muy contentos y muy felices. Esto es Sepultura Against, elegido por Jason Choke. ¿Introduce? No. Alright, Sepultura. Album called Against. There's a song called Choke. Y acá estamos con Jason Newsted de Metallica. Acaba de anunciar la canción que él mismo eligió, el último de Sepultura Against, Choke. Así que si Jason tiene ganas, vamos a hablar un poquitito del nuevo disco, el doble, que sale el 23 de noviembre en todo el mundo. 23 de noviembre en todo el mundo sale Garage Inc. So, would you mind to talk a little bit about this new Metallica album that is coming out on November 23rd? Okay, first of all, tell us, why did you decide to do that? Le estoy preguntando que primero nos cuente por qué decidieron hacer esto. We've been talking about it for a long time. Some songs have been discussed being played for some years. Turn the Page from Bob Seger, which was the first single and first video that we probably talked about 7 years ago, playing this song because of the lyrics. You know, this guy wasn't necessarily a musical influence on Metallica, but the lyrics of the song Turn the Page really describe Metallica very well. And so we always knew we were going to record that song. It was just a matter of time. And the other things, the bands were pretty obvious what bands we were going to cover. The bands that if you know, Black Sabbath, Thin Lizzy, Discharge, Misfits, Merciful Fate. If you put that all in a blender and blend it all up and spit it back out, it's Metallica, basically. You know, it's like, that's where we got our style. That's where we developed our style. Those were our teachers. And so that was easy, because the whole idea is like one big thank you to people that taught us how to play, right? And how we developed our style and our songwriting. And so those were real easy, getting the bands, and then the harder part was to pick which songs you could still put Metallica on that would still be riffs, like heavy riffs, you know. So once we had a blackboard, you know, written with a bunch of songs on there, and then we played each one a little bit to see what the vibration was for each one. And so they really showed themselves right first play that you could tell which one we were going to play. We wanted to pick things that were off the beaten path a little bit, not say like Black Sabbath, you know, War Pigs and Into the Void and Paranoid and all these things been played a bunch of times. We wanted to pick something that had a great riff but that was really obscure, you know, so we picked both tracks, Sabracadabra and a National Acrobat off of Sabbath Bloody Sabbath. But it was all very familiar teachers for us, except for the Bob Seger song and the Nick Cave song. That would be the farthest reaching, and that was James's influence. So. Dice que hace mucho tiempo estaban pensando en hacer esto del Garage Days, doble que está saliendo ahora el 23 de noviembre. Dice que, por ejemplo, la canción Turn the Page, que es el primer corte de difusión de Bob Seger, hace muchos años que lo están haciendo, y que si bien no representa tal vez musicalmente a Metallica, la letra tiene mucho que ver con la banda. Y por eso decidieron hacerla y sabían que esa canción iba a estar incluida. Después las demás, es obvio, dice Jason, Merciful Fate, Discharge, Misfits, Diamond Head, Black Sabbath. Dice, si pones todas estas bandas en una licuadora, sale Metallica. Y es como una especie de gracias a todas esas bandas, este disco que está saliendo, este disco doble que está saliendo. Y estuvieron ensayándolas, tenían un pizarrón donde escribían todas las canciones que iban a hacer, se las aprendieron todas, las tocaron todas, y lo que necesitaban saber es qué canción elegir. Por ejemplo, querían algo oscuro, y mencionó el caso de Black Sabbath, no hacer War Pigs o Into the Void, temas que hicieron muchas bandas. Seguro. Por eso eligieron algo más oscuro, como Sabracadabra, que es el que está acá. Y tenían que ver qué canciones encajaban en el sonido y en los riffs heavies de Metallica. Que las únicas cosas un poco extrañas son la de Bob Seger y la de Nick Cave, que tiene que ver con James, en este caso, que es quien las eligió. Most of those teachers, those songs are from the 70s and a little bit of the early 80s. All of them, except for Nick Cave, 90s. Okay, so you have all old teachers and one new teacher. Yeah, and I think it's from like the past 5 or 6 years.
James becoming more of a singer, you know, like instead of just all the time, as now he's starting to sing. And so guys like Tom Waits and Nick Cave, even like Willie Nelson and things, guys that are singers have been more influenced on him. Guys that still have a dark side to their lyrics, kind of creepy type of vibe, but still very convincing, you know, very real about what they sing. So James wanted to make sure we give a big shout to Nick because of his new teacher influence. Dice que los menciona como maestros a todos estos grupos. Maestros. Dice que la mayoría son de los 70s, uno de los 80s y uno solo de los 90 que es Nick Cave. Y que en los últimos 5 o 6 años James aprendió y está cantando, no solamente gritando como lo hacía antes, y tiene estas nuevas influencias como Nick Cave, como Tom Waits, incluso Willie Nelson, que a la hora de cantar lo influenciaron. Incluso dice que a James le gustan por las letras, esa cosa medio macabra, medio oscura, medio terrorífica y medio bajón que tienen estos letristas. Y quería agradecerle también a Nick Cave de parte de James esa cuestión de gracias por enseñarme algunas cosas, como influencia, decía Jason con respecto a las canciones, en este caso Loverman, que es la de Nick Cave, y el Turn the Page, que es la de Bob Seger, que son un poquito las extrañas como él mencionaba. Están buscando más por el lado de las letras, o sea, en el caso de lo de Bob Seger y lo de Nick Cave, creo que aclaraba algo así como que, bueno, como que las letras son verdaderamente heavies, por ahí no tanto la forma, ¿no es cierto? No tanto la parte musical. Entonces es como que están buscando más por el lado de las letras, una cosa más heavy dentro de todo para darle a este Metallica de hoy ese toque, o qué es lo que nos espera, va. You said that Turn the Page represents Metallica on a lyrical level, and you've mentioned the lyrics of the guys that you've mentioned, you know, Nick Cave, Tom Waits, Willie Nelson. Does that mean that you are going after the lyrics and not towards the music, you know what I mean? Like you are going after the lyrics? Only in the Bob Seger song. What I'm trying to say is that most of these other bands, all the other bands have been very heavy influence as teacher musically. We learn, like, you know, on the turntable, put it back, we learn back and back, you know, to learn. Bob Seger was not necessarily a influence collectively for Metallica, okay? It's just that those lyrics caught our attention many years ago for really addressing how Metallica is on the road, on the stage, not fitting in, people... echoes from the amplifier in your head, all that is Metallica. So Bob Seger, for me, he's from Michigan. I'm from Michigan, okay? 1972, when the album came out, my older brother had the album the first week. I've been listening to this song for 25 years, okay? I know this song down deep far more than the other guys do. But his music, Bob Seger, he was pretty much a cover band. The Silver Bullet Band of Bob Seger was pretty much a cover band. They just got some, you know, some good exposure. But the lyrics of that song were what influenced us, not so much the music. And that's the only one like that. All the rest, Nick Cave and all that, was musical. Okay, mood, vibe, attitude. Okay, all of the things that are the same as Black Sabbath and all the others. Bob Seger just stands alone for so much power in his words. Dice con respecto a estas las letras que únicamente Bob Seger. Es una letra que los representa a los 4 Metallicas que hace un tiempo, cuando escucharon esa canción, lo sintieron todos juntos, que tiene que ver con la vida en la carretera, la música, tocar, el eco de los amplificadores cuando estás tocando, tiene mucho que ver por ese lado, que solamente Bob Seger con las letras, que está solo. Lo demás es todo música, incluso Nick Cave, que tiene que ver con actitud, con clima, con atmósfera, con la onda particular, esa cosa oscura, ¿no? Por el lado de Nick Cave. Y dice que él, por su cuenta, conoce muy profundamente a Bob Seger porque en 1972, cuando salió el disco que tiene esa canción, el hermano de él se lo compró a la semana y estuvo escuchando ese disco, Jason, por el hermano durante 25 años. Algo de Michigan había hecho. Sí, entonces se lo conoce de memoria y decía también que Bob Seger es de Michigan como él, como Jason, que es de Michigan. Entonces, solo Metallica... ¡Mi barrio! Mi barrio, dice. Tengo entendido... That's it right there. Here, Bob. Turn the Page. Turn the Page. Dice que esto es justo lo que estamos escuchando, Turn the Page de Bob Seger. ¿Por qué habrán elegido esta canción? Si fue cuestión de la compañía discográfica por el lado de las baladas accesibles o si fue una decisión de ellos. You know, I'd really like to know, why did you or was it the record company pick this very song to be the first single? Careful.
Careful. Be careful there, pal. Me dice que tenga cuidado con eso. That was a choice of the people that always make the choices, and that is Metallica and our 2 managers, okay? We trust those guys with their vision. That's why they make the money that they do, why Metallica, part of the reason why Metallica is where it's at, is decisions and guidance from these 2 people. So, a long time ago, like we've talked about, this song was we discussed doing this a long, long time ago. And when those guys heard the first demos of this, they said, we have to go with this. This is just because of the lyrics and because of how, people will relate to the lyrics, because we have brought it much farther than it was. It was initially a very somber type of song, piano-based song. We've made it Metallica. We've pushed it. It's heavy. It's hard rock, And so it was as much our choice as anyone else's, but no, absolutely fucking not had it any to do with record company decisions. Okay, none of our shit ever does. Just doesn't. It comes from our camp, not the record company. Decía Jason que tuviera cuidado con lo que le estaba preguntando porque la decisión la tomó o la tomaron las decisiones quienes siempre lo hicieron de Metallica. Y eso es Metallica y sus 2 managers. Okay. A los 2 managers le dan mucha pelota, los tienen muy en cuenta porque Metallica en gran medida le debe haber llegado tan lejos gracias a ellos porque fueron muy visionarios, dice. Y como antes nos comentaba, esta canción Turn the Page la están haciendo desde hace muchos años, mucho tiempo. Y en cuanto los managers escucharon el demo, dijeron, tenemos que ir por este lado. Porque la gente se va a relacionar con eso que dice la letra, que tiene que ver tanto con Metallica. La gente va a entender por ese lado. Y dice Jason que le dieron su propia onda, que es heavy metal, que es hard rock. Que la versión original es una versión muy sombría con piano y nada más. Sí. Que Metallica siempre toma sus decisiones, no tiene nada que ver la compañía discográfica. Me convenció. That's right, baby. Vamos a pedirle que elija otra canción. Estamos con Jason Newsted de Metallica presentando Garage Inc., el disco que sale el 23 de noviembre. Jason Newsted por primera vez en Tiempos Violentos, Rock and Pop en vivo en el piso. Así es, tenemos una tandita. Tenemos una tandita, le pedimos mientras tanto a Jason que se elija otra canción. Jason, would you like to pick just one more song to listen to? Metal Church. ¿Se acuerda una que había visto? Sí. Metal Church. Metal Church. Va a elegir Metal Church del primer disco. Estamos con Jason We'll take Newsted. the song Metal Church. Okay. Track 2. Louis. Two. Hacemos tanda y vamos con Metal Church. Después de Metal Church, haciendo Metal Church, la elección de Jason Newsted, seguimos con él. Very heavy metal. De unas cuantas cosas. Y algo me llamó la atención es cuando me dijo, ojo con lo que vas a preguntar, con respecto a la elección del primer corte de Turn the Page. Careful. Steady, mate. Le voy a preguntar si están un poco a la defensiva porque se están acostumbrando a que se le reclamen ciertas cosas a Metallica con respecto a lo heavy o no de las canciones. You know, you told me, I guess you were half joking, but you told me to be careful. You remember that? Just about record company stuff, that's all. Sí, yeah, I know. Dice que es por lo de las compañías discográficas. Pero, do you think that for the last, couple of years you are more used to be attacked because, the shit, you aren't as heavy as you used to be, so maybe you are on I don't know how to say it in English, it's more like... defensive? Yeah. Attacked as far as verbally attacked by people criticizing? Is that what you mean? Yeah, criticizing. There has been more of that, but I really don't give a shit. I mean, I react to it the way I would react to it any time. I'm always going to be protective of my music, of our music. The only thing is, the only problem I have with any of that is that people don't show respect. If they like Metallica for the first 3 albums, think we're the greatest thing that ever happened in the world, and all of a sudden we play something they don't like, fuck, they start throwing rocks. It's like, wait a minute. We helped invent this shit, okay? And the guys that you like now play fast stuff. They wouldn't be playing fast stuff if it weren't for Hetfield and Hammett, all right? So just get your shit straight and don't spit on the teachers. That's all. I'm cool with it. If you like fast stuff, give your money to Sepultura, man. Give your money to Deftones, give your money to Rage Against the Machine, give your money to some band Machine Head,
But don't talk shit. It's just so stupid and shallow. Makes you a small person. Ok. Dice que le importa un carajo lo que digan con respecto a las críticas y a los ataques. Pero sí hay algo que le molesta mucho y es que no muestre respeto a la gente. Que no puede ser que fueran recontra fanáticos de los 3 primeros discos y apenas escuchan algo que no les gusta empiecen a tirar piedrazos. Que eso es faltarle el respeto a los maestros. Dice... Leomet 2000. Ok, ¿querés escuchar cosas rápidas? Escuchá Sepultura, escuchá Deftones, escuchá Rage Against the Machine, escuchá ese tipo de bandas, pero respetá a los maestros. No existirían esas cosas rápidas si no fuera por Hammett y por Hetfield, si no fuera por Metallica. Lo único que le molesta es eso, que criticar de esa manera te hace una pequeña persona insignificante. That's right, baby. Dice que eso es lo correcto, la insignificancia. Que eso le molesta, pero por lo demás, no. Volviendo un poquitito al disco, al Garage Inc. nuevito, con los 11 temas nuevos. Tenía entendido que habían preparado 15. Voy a preguntar si es así y cuáles fueron los que quedaron afuera. You know, regarding the new album, I was told that you've rehearsed 15 covers and you had to pick up 11. So is that about right? About right? Yeah. Which ones? Well, we had a bunch of ideas, like we'd have 4 or 5 Misfits songs on the board, you know, and have to play all through them and see which one was the best. Obviously, the best, you know, or a bunch of Black Sabbath or a bunch of Merciful Fate or whatever, and pick the best ones. Discharge a whole bunch of them, pick the best ones. So the only one that I feel that we shouldn't have left out was Iron Maiden Prowler. Wow, that's what we should have done, but. Since we did, that gives us a reason to do another garage album sometime. Dice que sí, más o menos hicieron unas 15, que por ejemplo había unas cuantas de los Misfits, que ensayaron hasta elegir cuál era la correcta, pero que más o menos estas fueron las canciones que estuvieron practicando y que hay una sola que a su criterio tendría que haber estado y quedó afuera, que es Prowler de Iron Maiden, que es la única canción que quedó afuera y a su criterio tendría que haber entrado, pero dice, no importa, es una buena excusa para hacer otro Garage Days más adelante con Prowler de... ¿Alarmo? Future, man. Iron Maiden. Hay una que yo, lo habíamos comentado, jamás me hubiera imaginado que iban a hacer. Incluso Bob Seger, todo bien, pero Merciful Fate, nunca me hubiera imaginado que iban a hacer Merciful Fate, más allá de la relación que tiene Lars con la banda. Sí. Le voy a preguntar a él qué le parece y en todo caso, cuál le parece que es la canción que la gente menos esperaba, en todo caso, o la banda que menos esperaba. You know, on a personal level, I've never imagined that you were going to cover Merciful Fate. I don't know why, but I never imagined that. And what do you think about it? And there's good reason. And okay, tell me the reason. Dice que hay una buena razón para haberla elegido. Y which song do you think that people really weren't expecting? Or I mean, which band do you think that people weren't expecting? They certainly would not expect Nick Cave or Bob Seger. Yeah, that's another one. Those are reaching. But most of the other ones are okay. They fit right in. As far as the Merciful Fate thing goes, it carries a lot of weight. When Metallica went to record their first album in Denmark, which would have been Ride the Lightning, they really didn't have a place to play or stuff to play on. And Merciful Fate, Lars already knew the guys being from Denmark and kind of, you know, looked up to them as a band and all that kind of thing. Well, when Metallica came over there, Merciful Fate allowed them to use their place to practice and their equipment and things like that to rehearse for Ride the Lightning. So from that day on, they have been very special for us. You know, they always deserve recognition and a payback for helping out Metallica in the early days. Since that time, we have all become friends with all of the people in Merciful Fate, especially King Diamond. It's for me, one of the coolest people that I know. One of the best guys. Like real people, you know, real genuine, gentle, cool, smart person. Dice que para él, seguro una de las canciones que la gente no se esperaba es la de Nick Cave. Y le dije que sí, que realmente esa era otra. Y con respecto a lo de Merciful Fate, es algo que va muy atrás en el tiempo y tiene que ver con Leomet 2000. La primera vez que fue Metallica a grabar a Dinamarca, que fue para Ride the Lightning, en ese momento no tenían ni dónde ensayar, ni equipos para grabar, ni para tocar. Entonces, Merciful Fate le prestó el lugar para ensayar y los equipos a Metallica. Obviamente ya se conocían con Lars porque, bueno, Lars es dinamarqués y además Lars ya los idolatraba para ese entonces, pero desde ese momento es como que de alguna manera quedaron en deuda con Merciful Fate, que siempre tuvieron el reconocimiento de parte de Metallica.
Y desde ahí tuvieron muy buena onda. Mercyful Fate y Metallica, obviamente. Y por el lado de Jason dice que King Diamond es uno de los tipos más macanudos que conoció en esto de la música, un tipo realmente gentil, genuino, sincero, de muy buena onda. Y desde aquel momento tiene una relación particular y lo admira mucho y se conoce muy bien y se lleva muy bien y lo respetan mucho a King Diamond. Y bueno, era una especie también de homenaje por ese lado. Y hablando de cosas que esperaba o no esperaba la gente, después de Load y de Reload, por ahí nadie se esperaba. Biomet 2000. Y de alguna manera también tal vez sirve para devolverle, con las bandas que eligieron, Mercyful Fate, Discharge, Misfits, Black Sabbath, devolverle a la gente un poquito de esa música heavy que tanto espera de Metallica. We are talking about not expecting, and maybe after Load and Reload, maybe, I don't know, people weren't expecting another Garage Days, you know. Perfect. Perfect. And maybe this is going to be good for the guys that were criticizing Metallica, because you picked the songs, you know, that maybe one might have expect, you know, the Diamond Head thing, Black Sabbath, Mercyful Fate, and this I think church. So. That should be cool for people that want heavy stuff, for sure, you know. But that, you know, yeah, absolutely. The punk stuff that's in there, the way that, like, the Discharge stuff is so abrasive, distorted heavy metal, you know. And the Mercyful Fate is like true heavy metal, and Black Sabbath is what it is. Yes, people that maybe had their doubt, still have their doubts, whatever the hell, you know, would accept this again or think Metallica was okay again or whatever. That's fine, you know, but we're really not playing it for that reason. I mean, we're playing it because if it were not for these people, these bands, we would not have the style. We would not be playing like we do. That's all there is. Metallica, all the guys in Metallica are the same age. We learned from all the same teachers, the same records, man. Okay? We were all determined people in different corners of the world, learning music from the same people, just not knowing each other. You know what I mean? And now it's time to pay respect to those people that we did learn from. That's all. We don't care if people like it or not like it, or didn't like us before, or going to like us again because of it, or whatever. That's not the point. The point is to say thank you to those people and to pay them respect in a lot of ways. These guys are going to get some money from it. Plus, they're going to, the most important thing is they're going to get new generations of listeners digging into their music, into their back catalog, and rediscovering people that deserve recognition. Dice que sí, que es muy posible que la gente que le había dado la espalda a Metallica con estas canciones de alguna manera tal vez vuelva, que a ellos no les importa un carajo, obviamente. Siempre mantienen esa postura, que no les importa, no es la razón por lo que hicieron, para recuperar ninguna credibilidad, que no le importa si había gente que antes les gustaba, que ahora no, y que si después le va a gustar, pero esto tiene que ver nada más con rendirle tributo a esa gente que les enseñó las cosas musicalmente hablando a Metallica, que en el grupo más o menos todos son de la misma edad y todos crecieron escuchando la misma música y le deben respeto a los mismos maestros, como él los menciona. Bandas que están en distintos puntos del planeta y lugares que por ahí jamás se hubieran cruzado, entonces ellos de esta manera los están uniendo y le están rendiendo su tributo, que no les importa un pito si son o no son heavy, si a la gente le va a gustar y si están reclamando, esperando ese tipo de cosas de parte de Metallica. Vamos a pedirle a Jason que elija otra canción y le vamos a preguntar si se siente cómodo y cuánto tiempo más se quiere quedar, porque estaba mirando el reloj recién. Jason, would you like to pick just one more song? Yes, okay. Well, if you making me... Is this all live or? Yeah, it's all live. Eligió el de Exodus en vivo que salió hace poquito con la formación que incluía a Paul. Oh my God. Okay. We'll go for 10. Number 10 on here. Number 10. Yeah. Okay. Eligió el tema 10. Préstame la cajita, Nagy. ¿Sabe qué te pasa? Eligió el tema 10 de Exodus de Another Lesson in Violence, el disco grabado en vivo el año pasado, que es justamente el Lesson in San Francisco. San Francisco. Homeboys. Los chicos del barrio también. That's right. De San Francisco, del barrio de Metallica. Él dijo que era de Michigan. Exodus. All my body of Michigan, San Francisco, Phoenix, Arizona, Buenos Aires. It's all mi barrio. ¿Estamos, Santi? Sao Paulo. Vamos con Sao Paulo. Exodus. El Lesson in Violence, elegido por Jason Newsted, que está en Tiempos Violentos, está con nosotros. Okay. We're firmly interested in raging after the show, so... Biomet 2000. Rock&Pop, mate. Era Exodus en vivo
Another Lesson in Violence, el tema que eligió Jason era A Lesson in Violence, Exodus, que va a estar tocando el 21 de noviembre acá. Lo tocó todo. We're all gonna die. Ahí está, lo tocó, lo cantó todo. Imita a Paul Baloff y habló muchísimo de Tom Hunting haciendo la batería sobre la mesa. Dijo que... Excuse me, am I evil? Am I Evil? ¿Am I Evil? Yes, I be. Estaba pidiendo perdón y anunció esta canción, es Am I Evil. Y mencionó a Tom Hunting, el baterista de Exodus, que está en unos cuantos proyectos paralelos con Jason, que es IR8, Cuarteto de Pinga, y un par más que ni siquiera se acordaba. Cuarteto de Pinga. Tenemos un par de... ¡Cuarteto de pinga! It's a good name. Le voy a preguntar en qué andan todos esos proyectos, si ya quedaron ahí en el olvido o en qué andan, en definitiva. Is there anything going on with those side projects or fun stuff that you've been involved with? There's been some more serious ones this year. You know, the Sepultura one that I did, we were talking about that Uncle project, you know, that was a little bit more serious, like a worldwide type of trip. And then we've done other things this year still with, let's see, Andreas and I got together once, and there's a couple other guys in San Francisco that I've been working with, and the guys from Death Angel, and a couple other things. So it's, you know, all kinds of people all the time, man. We're trying to get different crazy things together all the time. Dice que está haciendo un montón de cosas locas todo el tiempo, que hay un par que funciona más seriamente. Uno es el proyecto que tiene con Andreas, Cuarteto de Pinga y IR8 está con Andreas. Y eso lo estaba manejando también. En cualquier momento que se puedan encontrar de nuevo lo van a hacer. Después, fuera de aire, nos estuvo contando de un proyecto Uncle con DJ Shadow, que grabó un montón de cosas con todo el mundo. Sí. Que está con un par de pibes también en San Francisco, con un par de ex Death Angel, que son de San Francisco también haciendo... Death Angel guys, they got a new band now called Swarm. Swarm? It's fucking awesome. Really? Awesome. What kind of awesome? Like Death Angel 1999 awesome. Olmedo. Really? Yes. Same guys, man. Same guys? Same guys. All of them? 3, 4 are the same. Same singer, guitar, drum, bass. Dice, cuéntanos cosas de los ex Death Angel que tienen una nueva banda que se llama Swarm. Dice que es espectacular. Death Angel 99. Son 4 chicos que estaban en Death Angel, el cantante, baterista, guitarrista y bajista. Y dice You guys will hear about them pretty soon. They played a couple shows in San Francisco and packed. Everybody's talking about them. Dice que vamos a escuchar de ellos muy rápido, que hicieron un par de shows en San Francisco y que todo el mundo está empezando a hablar de ellos. Y algo de lo que habló todo el mundo es de esta supuesta vuelta del heavy metal, pero no habló la banda más grande de todos los tiempos. Es verdad. De todos los tiempos, no, perdón. De la actualidad, que es Metallica. Y él es el que está más en contacto con la escena heavy de todo el mundo, al menos a nivel underground. ¿Cuál es su opinión? Más allá que es algo que se ha hablado mucho, ya que dice que una nueva banda por ex Death Angel, que hasta hace 4 años uno se hubiera cagado de la risa, dice que va a venir. ¿Qué es lo que piensa? You know, as you said that this new band from the guys of the ex Death Angel is going to make some noise in the near future, and you know, everybody's been talking about this, some kind of a comeback of heavy metal music, and you being on the biggest metal band of the world, you know, I'd like to know, what do you think of it? You know, do you really think that it's making a comeback, that people is interested again in heavy shit? You know, as you've mentioned, the Death Angel guys, maybe, I don't know, 3-4 years ago, if you've mentioned Death Angel, everybody would start to laugh, you know what I mean? So what do you think? Do you think it's for real? I think it's very healthy. I think it's making a comeback, slowly but surely. It's stronger in different regions of the world right now than others, but it is certainly making a comeback. And there's a lot of good bands out there playing a new wave of heavy metal, you know, a new style, new flavors. Korn and Limp Bizkit and Cold Chamber and whoever, those other crazy guys doing really aggressive things with heavy music. So this, it's all healthy, man. There's people that are interested. I don't care no matter how many samplers and sequencers and electronic stuff you put out, it still will not take the place of the energy exchange between a band and a group of people that love their music, you know. So there's room for everybody, but I truly do believe that heavy metal will be growing in the next few years again. We'll see it raise its head again and be very powerful. It might not be as powerful as it was perhaps in 1986 or something like that, but it will definitely be stronger than it was 3 or 4 years ago when people would have laughed. Dice que sí, que el heavy metal para él también está de a poquito, tranquilito, volviendo a asomar la cabeza. Que hay unas cuantas bandas nuevas que están haciendo cosas interesantes. Mencionó a Limp Bizkit, Cold Chamber y cualquier otro grupo de locos que está haciendo cosas con música heavy. No importa cuántos samplers
o pelotudeces le metas, no hay nada que se compare con la energía que se genera entre un grupo haciendo música pesada y su gente, con esa energía, con ese calor, que definitivamente él siente que el heavy metal está volviendo con distinta intensidad en distintas partes del mundo. En unos lugares está más fuerte que en otros, pero que siente eso y que, a diferencia de hace unos 4 años donde todo el mundo se hubiera reído, algo está pasando hoy, que cree no va a ser nunca como en 1986, por ejemplo. Seguramente. Pero que la cosa está mejorando. ¿Van a seguir con la misma producción para futuros trabajos, es decir, por el lado de Bob Rock, o no tienen un poquito de miedo que de repente se repita y se repita? Más allá que el sonido es de ellos, pero la producción corriendo por cuenta de él. Do you think that you're gonna be working with Bob Rock in the future albums? Because with Load and Reload, you kind of achieve this certain Metallica 90s sound or Metallica 98 sound, whatever you want to call it. And the new cover songs have this certain Metallica sound. It sounds, for me at least, similar to the Load and Reload thing. And do you think you're going to be still working with Bob in the future albums, or maybe you'll be looking after some new guy to explore some new shit? I think it could go either way. We really like Bob a lot. He's helped us so much as people and as musicians and as a group. So I would always love to work with him because he knows us now and he is very good at capturing the best performance out of the musicians. Okay, and not everybody can do that. And not everybody can deal with us either. You know, everybody has serious attitudes and big fucking egos in Metallica. You know, and it's hard to deal with a bunch of 35-year-old spoiled fucking brats. You know, because that's what we are. And so when somebody can deal with us and still produce something beautiful out of it, you have to give him a lot of credit. Okay? So if we work with him for the rest of our recordings, I'm fine with that. If we go and find somebody else new and try to work some new Metallica, that's okay too. But we really do have a certain confidence with Bob Rock that it would be hard to find with anyone else. Dice que puede ser que elijan cualquiera de los dos caminos. En una de esas seguirán trabajando con Bob Rock, en una de esas no, pero le da mucho crédito a Bob Rock. Le dice que es muy difícil lidiar con ellos cuatro, que son 4 jodidos egocéntricos, sí, son no 4 pendejos. Sí, says, oh, you fuckers, man. Yeah, los cargan ahí. That's right. Que son 4 pendejos muy difíciles de lidiar con ellos y que Bob Rock merece mucho respeto por haber formado parte de Metallica en los últimos tiempos, digamos, de alguna manera congeniaron y se entienden y sabe y los conoce, y él no tenía ningún problema en seguir trabajando con Bob Rock, que le merece mucho respeto. Tampoco tendría problema en buscar otros nuevos sonidos para conseguir nuevos terrenos con respecto a Metallica, pero están muy conformes con Bob Rock y reconoce que el tipo tiene un talento particular como para saber comprenderlos, entenderlos y además quererlos. Okay. Vamos a hacer algunas preguntas que mandó la gente. Dale. Ok, this is... Jason se tiene que ir, así que es lo último. Perfecto. Okay, this is going to be the last questions. People called on the phone and cool. they want to know some shit. Here's Christian, and dice, ¿vas a sacar algún disco nuevo en el estilo de Metallica de los 80s, un disco de thrash? Christian wants to know if you are going to be releasing an 80s sounding Metallica album, such as The Old Days, thrash. The 80s were the 80s, and this is the 90s. And come to see Metallica live, and you'll hear the music you like. Okay, my man. Dice que los 80s eran los 80s y estos son los 90s. Vení a ver a Metallica en vivo y ahí vas a ver lo que te gusta. Ok. Gustavo, si quieres tomar la voz. Sí, dame, paso rápidamente. Gustavo dice, ¿podés hablar de este periodo de transición porque está pasando la banda? Growth. You know, we really try to keep moving and keep going forward. That's all, not stand still. You know, you stand still, you're going backwards, and we don't dig that. So we just try to keep on moving, you know, try to keep doing things, try to keep growing, try to find new sounds and new ideas in the studio and that whole thing, you know. So that's what it's all about. Dice que es crecimiento constante, maduración, que no te podés quedar porque si no, fuiste, que tiene que ver con eso, con buscar nuevos sonidos, nuevos terrenos, que de eso se trata, de seguir creciendo todo el tiempo, constantemente. Elías, ¿es verdad que estuviste 2 semanas sin dormir para aprenderte los temas de Metallica? You had to learn the new songs. At least 2 weeks. At least. I still don't sleep now, so 12 years later.
Dice que al menos 2 semanas, que todavía hoy sigue sin dormir 12 años después, así que al menos 2 semanas estuvo sin dormir. I was very, very excited, you know what I mean? I didn't need any coffee or nothing, I just couldn't sleep, I was just so excited about everything, and I spent nearly hours playing, and my fingers got really fucked up. Dice que estaba muy pero muy excitado, que no necesitaba café para no dormir, que solo de la ansiedad y de la excitación se quedaba sin dormir y que estuvo despierto hasta muy tarde, muy temprano, y que los dedos se le lastimaron de tanto practicar. Wow. ¿Van a tocar con Sepultura cuando venga a la Argentina? Cuando vengan a la Argentina, Claudio dice esto. Claudio wants to know if you are planning to play with Sepultura next time you play here in Argentina. Metallica and Sepultura together, you mean? Yep. Well, I hope so. I mean, that's a dream for me also, if we could ever put that together. Believe me, I have tried before. Really? Yes, sir. And I mean, if we can make it happen, it would be a wonderful thing, especially in South America. Like, if we could do the 8 shows or whatever that we're doing in South America, if we could do those with Sepultura, fuck, man, that would be magic. Dice que ojalá, que es otro de sus sueños, que él estuvo tratando de hacerlo durante un tiempito, Metallica y Sepultura juntos. Le encantaría, sobre todo en Sudamérica, los 8 shows o cuantos de Metallica en Sudamérica, le encantaría que fuera con Sepultura. ¿Queda alguna por aquí? Dice... Yes, I have, and very cool. And those guys are one of my favorite bands, too. I mean, Les is unbelievable. I mean, nobody else should even bother playing bass. What the fuck, you know? Here's some firewood. It's like, who cares? And Les, you know, he tried out for Metallica, too. You know, I don't know if anybody, if you knew that, but that was kind of crazy. That would never work, you know, because he's too damn funky. But they are a great band. They play great music. They've done a lot of Metallica, like mess around Metallica covers all through their career and live shows and different things like that. So it's always cool. You know, because they know where it came from. They show it respect, man. They know. Dice que sí, que Primus es otra de sus bandas favoritas, que hicieron temas de Metallica en los shows en vivo durante muchísimo tiempo, que lo hacen porque saben de dónde viene Metallica, muestran ese respeto al que él se refería antes. Dice que Les, para aquellos que no lo sabían, también audicionó para Metallica cuando murió Cliff y él quedó como bajista. Y dice, mierda, no tiene sentido tocar el bajo al lado de Les Claypool. No, decir, posible. Acá tienen un poco de leña, dice, con el bajo de él. Dice que es muy extraño que Claypool haya audicionado, que es muy extraño porque nunca hubiera funcionado. Dice, es muy jodidamente funky para Metallica, pero le encanta Primus y Primus le muestra mucho respeto por Metallica. Estuvo Jason Newsted en Tiempos Violentos, se tiene que ir, estuvimos 1 horita y cuarto aproximadamente. Vamos a pedirle que elija 2 o 3 canciones para cerrar. Lo despedimos, le deseamos mucha suerte, esperamos que venga Metallica a la Argentina. Do you think that Metallica is going to be playing here in Argentina in 99? Yes, sir, I do. Dice que sí. We have plans right now. The schedule says that we start our world tour in South America in May of 1999. We'll be playing Bogota, Caracas, Rio, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires. So there you go, man. Gonna play lots of heavy metal in South America. It's not absolutely in stone, okay? But it is what Metallica wants to do. Right? Right. So know that, people. No, I'll tell you what right now. I know that y'all want to see Metallica, right? I know a lot of you do. But I can tell you that we want to play here 10 times as much as you want to see us. Okay? So we want to come here as bad as you want us. Believe me. Yo le preguntaba si estaba seguro de que Metallica iba a tocar el año que viene y dice que sí, que hasta donde él sabe tienen una gira mundial agendada para el año que viene. Va a empezar acá en Sudamérica, en mayo del 99. Van a ir a Bogotá, San Pablo, Santiago, Caracas, Buenos Aires y las ciudades que mencionó Jason, que todavía no está marcado, escrito en piedra, pero dice, escuchen esto, yo sé que hay muchos chicos que nos quieren ver en vivo, pero tengan en claro que nosotros tenemos 10 veces más ganas, o las mismas ganas que tienen los chicos de verlos, ellos de tocar acá en la Argentina, así que lo tengan claro, que lo escuchen y que van a escuchar unas lindas canciones de heavy metal del año que viene cuando Metallica vuelva a la Argentina. No está grabado en piedra, pero eso es lo que quieren los chicos de Metallica. Le decimos que se despida. Jason, thank you very much man. For your time. Beautiful. Thank you. Really cool night. Thanks a lot, guys. Okay, I'd like you to pick 2 or 3 songs to listen to and then... Car, man. Yep. In the car? Yeah, in the car. It is in the car? Yeah. It is close by? Is the CD in there? Yes, it is. We're going to do... Le pedí que elija unas cancioncitas para cerrar What's my la entrevista favorite? con Jason de Metallica.